Hola queridos alumnos, los saluda su profesor Ángel Salamanca y en esta oportunidad para continuar con el tema de equilibrio de traslación. El objetivo de esta clase es aplicar la primera condición de equilibrio, para lo cual vamos a recordar lo que decía la primera condición de equilibrio. Dice que todo cuerpo está en equilibrio cuando la fuerza resultante es nula. Sumatoria de fuerza igual a 0. Este símbolo que ves aquí significa sumatoria, sumar todas las fuerzas, y esto tiene que darme igual a 0. Como nosotros generalmente vamos a trabajar en dos ejes, entonces podemos decir que la suma de fuerzas en el eje X es igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0. Si nosotros nos referimos a los valores o solamente al módulo, podemos decir que la suma de fuerzas que apuntan hacia la derecha es igual a la suma de fuerzas que apuntan hacia la izquierda. La suma de fuerzas que apuntan hacia arriba es igual a la suma de fuerzas que apuntan hacia abajo. Vamos a resolver el primer ejemplo y nos dice, si el sistema mostrado está en equilibrio y la masa 1 es de 3 raíz de 2 kilogramos, encontrar el valor de M2 más M3. ¿Cómo hacemos para resolver este problema? Primero lo que tenemos que hacer es el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué significaba diagrama de cuerpo libre? Graficar las fuerzas. Vamos a analizar primero el cuerpo 1, el cuerpo que está aquí. ¿Qué tiene todo cuerpo para abajo? Muy bien, peso. Y en este caso para arriba hay un cable. Y si hay un cable, ¿qué fuerza aparece? Tensión. Se hace un corte imaginario y dibujamos la tensión, a la cual llamaremos tensión 1. Como no hay ninguna otra fuerza en este cuerpo 1, entonces vamos a aplicar la primera condición de equilibrio. Y como no hay fuerzas ni a la derecha ni a la izquierda, solamente vamos a aplicar que la sumatoria de fuerzas hacia arriba es igual a la sumatoria de fuerzas hacia abajo. ¿Y cuál es la que apunta hacia arriba en este cuerpo? La fuerza que apunta hacia arriba sería la tensión 1 y la fuerza que apunta hacia abajo, M1 por G. Entonces nos queda como relación tensión 1 igual a M1 por G. Vamos a hacer lo mismo en este bloque 2. Vamos a analizarlo entonces. Vamos a hacer su diagrama de cuerpo libre y graficamos primero el peso. Sería M2 por G. Recuerda que el peso es masa por gravedad. En este caso la masa es M2 por la gravedad G. Y como aquí también hay una cuerda, primero hacemos el corte imaginario y luego dibujamos la tensión del bloque que estamos analizando hacia el corte. Perfecto. Y le llamamos tensión 2. Como no hay ninguna otra fuerza más, entonces voy a aplicar la primera condición de equilibrio. Y en este caso, solamente la sumatoria de fuerzas que van hacia arriba es igual a la sumatoria de fuerzas que van hacia abajo. Debido a que no hay fuerzas que apuntan ni para la derecha ni para la izquierda. ¿Y cuál es la fuerza que apunta hacia arriba? Muy bien, T2. ¿Y la que apunta hacia abajo? M2 por G. Entonces nos queda esta relación. T2 es igual a M2 por G. Vamos a analizar este bloque ahora, querido alumno. Entonces, ¿qué tiene todo cuerpo para abajo? Muy bien, peso. Y el peso es masa por gravedad. La masa es M3, entonces sería M3 por G. ¿Y qué cosa tenemos arriba? Un cable, por lo tanto hay tensión. Hacemos un corte imaginario y dibujamos la tensión, siempre señalando hacia el corte. Le ponemos tensión 3. Como no hay ninguna otra fuerza más, entonces aplicamos la primera condición de equilibrio. Sumatoria de fuerzas que apuntan hacia arriba es igual a la sumatoria de fuerzas que apuntan hacia abajo. No aplicamos las fuerzas que apuntan a la derecha igual a las fuerzas que apuntan a la izquierda porque no las hay. Entonces, ¿cuál es la que apunta hacia arriba? Excelente, tensión 3. ¿Y la que apunta hacia abajo? Muy bien, M3 por G. Entonces tengo 3 ecuaciones hasta el momento. Ahora voy a analizar este nudito de aquí. Ya habíamos explicado en otros problemas que analizar el nudo también es muy importante. Entonces, ¿qué tiene este nudito hacia abajo? Muy bien, hay un cable, entonces tiene una tensión. Y lo más interesante de esto es que la tensión, esta tensión de aquí, apunta hacia abajo y vale lo mismo que la de acá, porque es un mismo cable. Siempre en un mismo cable la tensión es la misma, sino que si yo analizo este bloque, apunta hacia arriba, pero si yo analizo este punto de acá que le llamamos nudo, apunta hacia abajo, porque siempre apuntan hacia el corte. Bueno, ¿qué tenemos por aquí? Un cable. Entonces, ¿qué fuerza habría? Muy bien, pero primero se grafica el corte imaginario y luego graficamos la tensión. Pero es muy importante que entiendas que este cable de aquí es el mismo que este, por este elemento de aquí. Esto se llama polea.
y la polea hace transmitir el mismo cable, por lo tanto hace transmitir la misma fuerza. Entonces la tensión que está aquí, que se llama T1, es la misma que está acá. Esta también se llama T1. Ah, muy interesante. Vamos por aquí. Acá también hay un cable. Si hay un cable, ¿qué cosa tenemos que hacer primero? El corte imaginario. Y dibujamos la tensión desde el nudo, desde el cuerpo que analizamos, que en este caso el cuerpo sería el nudito, hacia el corte. Y esta tensión de aquí, como te das cuenta, es la misma que está acá. ¿Por qué? Porque es el mismo cable y por lo tanto se transmite la misma fuerza. Entonces sería la tensión 3. Entonces ya hemos hecho el diagrama de cuerpo libre del nudito. Y en esta oportunidad no es tan sencillo como los que hicimos anteriormente, sino que ahora estas tres fuerzas las voy a llevar a un sistema de coordenadas que están aquí. Entonces voy a dibujar esas tres fuerzas por acá, como la ves a continuación. Entonces me quedaría la tensión 1, me quedaría la tensión 2 y me quedaría la tensión 3. Y los ángulos también. El ángulo que forma aquí es 53 y mira como te das cuenta, acá también es 53. Y el ángulo aquí me da el problema que es 45. Es el mismo ángulo que está acá, 45. Vamos a borrar esta parte de aquí para hacer las operaciones y vamos a dejar esta parte de acá. Acá hemos anotado también que la tensión 1 es igual a M1 por G, lo que sacamos aquí. La tensión 2 es M2 por G y la tensión 3 es M3 por G. Bien, ahora vamos a resolver esto, pero ¿te acuerdas que primero tenemos que descomponer las fuerzas? Siempre tiene que quedarte en el eje Y o en el eje X. Entonces vamos a descomponer la tensión 3. Primero trazamos desde la cabecita del vector líneas discontinuas, solamente como referencia, paralelas al eje X, paralela al eje Y, para dibujar el vector aquí y el vector acá, sus componentes. Y esta componente tiene un valor. ¿Cuánto valía? ¿Te acuerdas? Muy bien, lo mismo que esta, T3, pero como está al costado del angulito, era multiplicado por coseno de 53. T3 por coseno de 53. ¿Y cuánto valía esta componente de aquí? Muy bien, T3 por el seno de 53. Y este vector azul ya no nos interesa. Ahora me interesan estas dos componentes. Lo mismo vamos a hacer con la tensión 1. Entonces primero voy a trazar líneas paralelas al eje X y al eje Y. Luego voy a graficar mi vector en el eje X hasta aquí nada más, porque esto me sirve como referencia. Y hasta aquí nada más. Entonces dibujamos los dos vectores. Ahora tienes que tener mucho cuidado. ¿Te das cuenta que este vector está al costado del ángulo? Ah, ya. El vector que está al costado del ángulo es igual a decir T1 por coseno de 45. Este de aquí es T1 por coseno. Siempre la componente que está al costado del ángulo es multiplicada por coseno. ¿Cuánto valdrá esta de aquí entonces? Muy bien, T1 por seno de 45. Y ya no me interesa esta fuerza verde de aquí. Ahora me interesan estas dos. Una vez que ya tengo la descomposición, ahora sí puedo aplicar la primera condición de equilibrio, que dice que la sumatoria de fuerzas que apuntan para la derecha es igual a la suma de fuerzas que apuntan para la izquierda. Y en gráfico nos podemos dar cuenta cuál es la que apunta para la derecha. Excelente, sería T3 por coseno de 53. ¿Y cuál es la que apunta hacia la izquierda? Muy bien, T1 por seno de 45, que es justamente lo que ponemos aquí. Ahora vamos a reemplazar todo lo que tenemos. Recuerda que T3, lo tenemos por acá, es M3 por G. También recuerda que coseno de 53 es 3/5. Igual a T1 es M1 por G. Y seno de 45, muy bien, 1 sobre raíz de 2. De tal manera que esta G con esta G se pueden cancelar, que es la gravedad, que ya sabes que vale 10, pero lo podemos cancelar en esta ecuación y se van a eliminar. Ahora voy a reemplazar M1, porque como dato me dan la masa 1, que es 3 raíz de 2 kilogramos. Lo vamos a reemplazar por aquí. Entonces, en el siguiente paso me va a quedar que la masa 3 por 3/5 es igual a M1, que sería 3 raíz de 2, por 1 sobre raíz de 2. Ya te diste cuenta lo que voy a hacer aquí. Raíz de 2 con raíz de 2 se van a cancelar. Y me va a quedar entonces aquí 3 por 1, que me quedaría simplemente 3. El 5 que está aquí abajo pasa multiplicando al 3 y el 3 que está aquí arriba pasa dividiendo, de tal manera que la masa 3 nos va a salir
Muy bien, 5 kilogramos. Ya tenemos la masa 3. Ahora voy a aplicar la otra condición. Como hay fuerzas verticales, también puedo decir que la suma de fuerzas que apuntan hacia arriba es igual a la suma de fuerzas que apuntan hacia abajo. ¿Y cuál es la que apunta hacia arriba, querido alumno? Ah, sí, tienes razón. Hay 2. Y estas 2 las tenemos que sumar. Entonces las que apuntan hacia arriba sería T1 por coseno de 45 más T3 por seno de 53. Y es igual a la que apunta para abajo, que sería T2. Muy bien. Ahora vamos a reemplazar. ¿Te acuerdas cuánto es T1? Lo sacamos anteriormente. Es M1 por G. ¿Y cuánto es coseno de 45? Muy bien, 1 sobre raíz de 2. Más T3, que sería M3 por G. Y seno de 53 sería, excelente, 4/5, igual a la tensión 2. Pero ya recuerdas cuánto es la tensión 2. M2 por G. Vamos a reemplazar. ¿Qué pasa con la G? G y G. Muy bien, se pueden cancelar. Entonces me va a quedar M1 por 1 sobre raíz de 2. Pero tenemos cuánto es M1 por aquí. M1 es 3 raíz de 2. Lo vamos a reemplazar. 3 raíz de 2 por 1 sobre raíz de 2 más M3. Pero la M3 lo acabamos de hallar, que sería 5 por 4/5 igual a M2. Entonces tengo que aquí operar matemáticamente. Raíz de 2 con raíz de 2, muy bien. 5 con 5, excelente. Me va a quedar por este lado 3. 3 por 1, 3. Más 4. 3 más 4, muy bien, 7 kilogramos. Esa sería la masa 2. Teniendo la masa 3 y la masa 2, ya puedo calcular lo que me está preguntando el problema. M2 más M3. M2 más M3. ¿Cuánto sale la respuesta, querido alumno? Excelente, 12 kilogramos. Esa sería la respuesta. Bien, ahora vamos a hacer el ejemplo número 2. Nos piden calcular la reacción en A. Si M es 6 kilogramos y no hay rozamiento. La gravedad la consideramos como 10 metros por segundo al cuadrado. Tenemos aquí este gráfico. Y para poder hallar la reacción en este punto A, primero voy a hacer mi diagrama de cuerpo libre, que significa graficar todas las fuerzas que hay en este cuerpo. ¿Y qué fuerzas hay en este cuerpo? Muy bien, primero el peso. Si la masa es 6, el peso sería 60 newtons, porque recuerda que el peso es la multiplicación de la masa por la aceleración de la gravedad, 60. Aparte de peso, ¿qué otra fuerza más hay? Como hay un contacto aquí, ¿qué fuerza aparece? Muy bien, una reacción. La reacción en el punto A, que siempre, ¿qué ángulo forma aquí? 90 grados. Muy bien. Acá también hay un contacto. Entonces, al haber un contacto, habría una reacción. Sería la reacción en el punto B. Muy bien. ¿Y qué ángulo forma aquí? Siempre forma 90 grados. Acá la voy a colocar. Ahora, quiero que entiendas que si esta fuerza la prolongamos por aquí, ¿qué ángulo formaría acá? Si acá es 53 y acá es 90, ¿qué ángulo sería aquí? Te escuché muy bien, 37. A continuación, estas tres fuerzas las vamos a llevar a un sistema de coordenadas para que se entienda mejor el problema. Dibujo mi sistema de coordenadas y esta fuerza morada que ves aquí, que es la reacción A, la dibujamos aquí, desde este punto de intersección hacia la derecha. Este peso lo dibujamos desde este punto hacia abajo. Y esta fuerza verde la dibujamos desde este punto inclinadamente hacia la izquierda, como ves a continuación. Las tres fuerzas que están aquí las he dibujado acá. Pero mira de qué manera. Las tres fuerzas comienzan de la intersección XY. Es más, el ángulo que forma aquí es el mismo que está acá. Ah, me ayudó a hallar este ángulo. Si acá es 37, aquí también es 37. Lo que voy a hacer a continuación es descomponer esta fuerza verde para poder aplicar la primera condición de equilibrio. Trazamos líneas discontinuas paralelas al eje Y y al eje X, para luego graficar las componentes. Sería una componente en el eje X y una componente en el eje Y. ¿Y cuánto vale esta componente? Ah, recuerda, como está al costado del ángulo, sería la reacción B por el excelente coseno de 37. Y la fuerza que está aquí, esta componente que está aquí sería RB por el seno de 37. Este verde de aquí ya no nos interesa. Ahora tengo estas fuerzas que me van a interesar.
Es en este momento que voy a aplicar la primera condición de equilibrio. Y vamos a aplicar primero sumatoria de fuerzas que apuntan hacia arriba igual a sumatoria de fuerzas que apuntan hacia abajo. ¿Cuáles son las que apuntan hacia arriba? Bueno, solamente hay una. Sería RB por seno de 37. Y la que apunta hacia abajo, excelente, 60. La planteamos aquí. ¿Y cuánto era el seno de 37? ¿Estás recordando? No te confundas. Es 3/5. 3/5. RB por 3/5 igual a 60. El 5 pasa multiplicando y el 3 pasa dividiendo. Y la reacción en B me va a salir, muy bien, 100 newtons. Ya tenemos la reacción en B. Pero profesor, nos piden la reacción en A. Ahorita lo hacemos aquí. Sumatoria de fuerzas que apuntan para la derecha es igual a sumatoria de fuerzas que apuntan para la izquierda. Y para la derecha apunta RA. Y para la izquierda apunta RB coseno de 37. Muy bien. Entonces, para la derecha es RA y para la izquierda es RB por el coseno de 37. No hay problema en el orden que hemos puesto en este caso. Ahora, ¿cuánto vale RB? 100. Vamos a reemplazar. Coseno de 37, ahora sí lo has hecho muy bien. 4/5. Muy bien. 100 por 4/5. Igual a la reacción en A. Quinta me va a quedar 20 por 4. Excelente. La reacción en A sería 80 newtons. Y esa es la respuesta. Queridos alumnos, muchas gracias. Cuídense mucho. Estudien bastante. Ustedes son los mejores. Ustedes pueden. Adiós.